Pregunta número 5 del modelo PSU Admisión 2020. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor de pares de electrones no compartidos? Tenemos el HCN, el H2O, el NH3, el CO y el CO2. Para esta pregunta, chiquillos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los electrones de valencia de cada uno de nuestros elementos participantes. O recordar que el número de grupo en donde se encuentran mis elementos corresponde a la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el hidrógeno está en el grupo 1A, entonces el hidrógeno tiene solamente un electrón de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4A. Tenemos el nitrógeno que está en el grupo 5, entonces tiene solamente 5 electrones de valencia. Y por último tenemos el oxígeno, que está acá, que tiene 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6A. Para poder identificar cuántos pares de electrones no enlazantes o electrones no compartidos, tenemos que realizar las estructuras de Lewis de cada uno de ellos. Para ello, siempre tienen que recordar que el átomo central es el átomo que tiene menos electronegatividad, sin considerar al hidrógeno. ¿Ya? Si lo llevamos, por ejemplo, al ejercicio del compuesto A, tenemos que nuestro átomo central sería el carbono. Tenemos el carbono que tiene 4 pares de electrones para formar enlace. Entonces, uno de ellos se va a enlazar con el hidrógeno. Vamos a ver aquí, se enlazó con el hidrógeno y le van a sobrar 3. Como al nitrógeno también tiene 3 pares de electrones para formar enlace, el carbono y el nitrógeno van a formar un triple enlace. Entonces, y el nitrógeno va a quedar con un par de electrones no enlazantes. ¿Ya? Luego tenemos el H2O. Nuestro átomo central sería el oxígeno. Oxígeno, que tiene 2 pares de electrones no enlazantes y 2 para formar enlace. Y el hidrógeno va a aportar con un electrón cada uno. Entonces, el H2O tiene 2 pares de electrones no enlazantes. Solo por eso ya descontamos la A. Luego tenemos la C, que sería el NH3. Nuevamente, vamos a que el nitrógeno es mi átomo central. Nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes y 3 electrones para formar enlace. Nuevamente, el hidrógeno va a aportar un electrón cada uno, por lo que va a quedar solamente un par de electrones no enlazantes. Y nos están preguntando por el que tiene más pares de electrones no compartidos o electrones no enlazantes. B sigue teniendo 2 y C tiene solo 1. Entonces C también lo vamos a eliminar, lo vamos a descartar. Luego tenemos nuestra alternativa D, que tenemos como átomo central el carbono, que tiene 4 pares de electrones no enlazantes, y tenemos el oxígeno, tiene 2 electrones para formar enlace. Entonces vamos a colocar que el carbono va a formar un enlace doble con el oxígeno y va a quedar con 2 electrones sin enlazar. Entonces, en este caso hubiese quedado que el carbono tiene un par de electrones no enlazantes y el oxígeno tiene 2 pares más de electrones no enlazantes. Entonces tiene 3 pares de electrones no enlazantes. Por lo que al tiro vamos a eliminar la alternativa B. Entonces la alternativa B, que tiene solamente 2 pares de electrones no enlazantes. Y por último, pero nunca menos importante, la alternativa E. La alternativa E me dice que tenemos un carbono como átomo central y tenemos 2 oxígenos como átomos laterales. El oxígeno tiene 2 pares de electrones para formar enlace y el carbono tiene 4 para formar enlace.
Entonces, vamos a decir que el carbón va a aportar sus 4 electrones para formar enlace, mientras que cada oxígeno va a aportar sus 2 electrones para formar enlace. Entonces vamos a formar 2 enlaces dobles, carbono-oxígeno, y el carbono va a ocupar todos sus electrones, mientras que el oxígeno va a seguir con sus 2 pares de electrones no enlazantes cada uno. Entonces tendríamos un par, 2 par, 3 par, 4 par. 4 pares de electrones no enlazantes va a ser mayor que los 3 pares del CO, por lo que nuestra alternativa correcta sería la E.